Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta controversia en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología, acerca de la prescripción de ejercicio físico en el paciente renal en diálisis o en domicilio. Moderada junto conmigo la doctora García Testá del Hospital de Manises y tendremos a varios ponentes que ahora les presentaremos. Bueno, hola, soy Alicia García Vicent. ¿Entro? ¿Les presento a Eva? ¿Te parece? Sí, perfecto. Muy bien. Pues nada, yo encantada de presentar a Eva Segura Ortiz, fisioterapeuta de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, una investigadora infatigable sobre el efecto del ejercicio físico en pacientes con enfermedad renal crónica, siempre con proyectos en activo, siempre buscando formas de mejorar la implantación, de mejorar la práctica, controlando los resultados. Además, colaboradora del Grupo Europeo de Ejercicio Físico y Enfermedad Renal Crónica y también del Grupo Español, introduciendo a los estudiantes de su universidad constantemente en esta práctica y una colaboradora además en nuestro centro con la que llevamos investigando varios años, así que puedo decir que es nuestra maestra, nuestra inspiración y siempre una compañera. Así que encantados de tenerla aquí y adelante, Eva. Gracias, muchas gracias. Y la otra ponente, sorry about my English, Naomi. It's a pleasure for me to introduce Mrs. Naomi Klein. Naomi Klein is Associate Professor, Senior Physician, and Supervisor in the Nephrology Department in the University of Lund. And she has a wide experience about rehabilitation in chronic kidney disease patients, and actually is of the European Association of Rehabilitation in Chronic Kidney Disease, endorsed by the ERA-EDTA. Naomi, thank you very much for your acceptance to our invitation. It's a pleasure for us to share the presentation with us. So, sin otra dilación, pues podemos pasar a la primera presentación. Hola, en primer lugar quisiera agradecer a la Sociedad Española de Nefrología la invitación para participar en el Congreso y especialmente en una mesa relacionada con el ejercicio. Gracias y gracias también a GMFERSEN, al grupo multidisciplinar dentro de la sociedad. He organizado esta charla en 4 puntos. Comenzaré hablando del ejercicio frente a la actividad física en el paciente renal crónico. A continuación me centraré ya en los beneficios de los programas intradiálisis y luego con la experiencia de los últimos años, bueno, pues daré ciertos consejos o lo que hemos aprendido de los programas que hemos implantado nosotros respecto al ejercicio intradiálisis. Y por último daré una conclusión. En primer lugar hay que distinguir entre lo que es la actividad física, que sería el movimiento del cuerpo producido por la contracción del músculo que produce un consumo energético extra, y frente a eso lo que es el ejercicio, que es un subtipo de actividad física planificado, organizado, repetitivo, con un objetivo. O sea que la actividad física es algo genérico y dentro de ello tenemos el ejercicio como algo concreto, un componente importante. Hace poco, desde el Grupo Europeo para el Ejercicio en el paciente renal, EuroReSIC-ID, publicamos un monográfico en la revista CKJ, donde hablamos de todos estos aspectos y de la importancia de ambos aspectos, la actividad física y el ejercicio. Pues bien, hace unos años publicamos unos datos a partir de datos sacados en pacientes en Estados Unidos, y lo que vimos es que el nivel de actividad física, como ven en la imagen, en la gráfica, medido con un cuestionario, el Human Activity Profile, pues es ya más bajo en paciente renal crónico en estadio 3 y 4, y esto por supuesto se mantiene en el paciente en hemodiálisis. Ocurre algo muy similar con el área muscular transversal, medida en la musculatura del muslo, en el cuádriceps.
esa área muscular, esa cantidad de músculo ya disminuye en el paciente en estadios iniciales de enfermedad renal crónica y cuando es terminal pues disminuye de forma muy importante. Lo que concluimos en este artículo es que es más importante el nivel de actividad física que tiene un paciente o la cantidad de masa muscular, eso es más importante que su edad a la hora de explicar variables como la fuerza medida con isocinéticos o pruebas como son pruebas funcionales como 6 minutos marcha o incluso la calidad de vida relacionada con la salud. Por lo tanto, es importante tener en la diana ese nivel de actividad física y ese aumento muscular para intentar mejorar estos aspectos más allá de la edad de los pacientes. En esta línea, hace unos años contrastamos datos de dos muestras, una en Estocolmo del Hospital del Instituto Karolinska y otra del Hospital de Manises de Valencia, 67 pacientes españoles, más de 200 pacientes suecos, y en ellos de una u otra forma se clasificó a los pacientes como sedentarios con actividad moderada o activos o que realizaban ejercicio y se midieron ciertos parámetros y esto es lo que vimos. Vimos que la fuerza de agarre de la mano es significativamente menor en aquellos pacientes que son sedentarios, que tienen poca actividad. Y vimos también que pruebas funcionales como sit to stand to sit de 10 repeticiones, o sea, levantarse y sentarse 10 repeticiones, les costaba significativamente más tiempo a los pacientes sedentarios. Caminaban menos en el 6 minutos marcha y tenían una menor velocidad también de marcha a velocidad normal. La calidad de vida relacionada con la salud, medida solo en los pacientes españoles, se vio que también era significativamente menor en estos pacientes que se mueven menos. Por lo tanto, para centrar un poquito el tema, el paciente renal tiene bajo nivel de actividad física, que incluso ya está presente en estadios iniciales, en el 3-4, son fundamentalmente sedentarios y es interesante medirlo. El cuestionario Human Activity Profile es una forma relativamente sencilla de darnos una imagen, una foto, un diagnóstico de actividad de esos pacientes. Este nivel bajo de actividad física está relacionado con una menor funcionalidad y una peor calidad de vida relacionada con la salud. Y aunque no hay tiempo de presentar estos datos, pero sí que les digo que en los datos demográficos veíamos que aquellos pacientes más sedentarios eran los diabéticos, los de mayor comorbilidad, las mujeres y los individuos de mayor edad. Por lo tanto, esos grupos que yo llamo ahí más sensibles son los que, en mi opinión, deberíamos intentar ir a buscar a la hora de incrementar ese nivel de actividad física porque son los que más lo necesitan. Pasando al segundo punto de la charla, comentar los programas o los beneficios de los programas de ejercicio. En principio de los programas para pacientes en diálisis o para paciente renal crónico. Pues bien, en el 2010 en la revista Nefrología yo publiqué un metaanálisis en el que ya se demostraba con más o menos estudios que había beneficios. Algo más tarde hay una revisión muy importante, Cochrane, que se publicó en algún otro journal, en un formato comprimido, en el que se valoraba el que era beneficioso para todo tipo de pacientes trasplantados, paciente renal crónico de otros estadios y hemodiálisis. Esto hablamos pues, de hace unos cuantos años. Pero si ahora vamos y nos marcamos el 2019 haciendo una búsqueda de metaanálisis sobre ejercicio en paciente en hemodiálisis, ya aparecían ahí 10 metaanálisis mostrando diversos ejercicios. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que ya no es discutible los beneficios que tiene el ejercicio en el paciente renal. Están ahí y los demuestra el mayor grado de evidencia posible, que son metaanálisis. Yo soy fisioterapeuta y ya me gustaría a mí que muchas de las técnicas que empleamos en fisioterapia tuvieran tanta evidencia del efecto positivo como lo tiene el ejercicio en el paciente renal y concretamente en el paciente en diálisis. Por lo tanto, viendo que incluso revistas de impacto en nefrología demuestran estos beneficios, quiero centrarme un poquito en los estudios que hemos realizado con mi grupo.
Empezaré por la derecha de lo que aparece en la imagen. Nosotros empezamos contrastando en un estudio controlado aleatorio. En este caso había un grupo que hacía ejercicio en casa, home-based, y el otro que hacía ejercicio intradiálisis durante 16 semanas. Y esto realizado por un fisioterapeuta. Vamos a ver ahora los resultados de todos estos estudios. Además, posteriormente hicimos lo mismo, contrastar ejercicio en casa con ejercicio intradiálisis 16 semanas, pero era la enfermera la que con la dirección del fisioterapeuta implementaba el programa, el personal de enfermería de las unidades de diálisis. Y más recientemente pues hemos pasado a ver qué impacto tiene la realidad virtual. En realidad virtual no inmersiva, a modo de videojuego adaptado a estos pacientes. Vimos hace un tiempo el impacto de 4 semanas de ejercicio y más recientemente en NDT acabamos de publicar el impacto de 12 semanas de ejercicio de realidad virtual frente a no realizar ningún tipo de ejercicio frente a un grupo control. El estudio previo contrastaba con ejercicio convencional. Cuando hablo de estos estudios que se han ido publicando, aunque cronológicamente pues el publicado en el 2020 en el Scientific Reports fue el primero que realizamos, pues hablamos en este caso de ejercicio intradiálisis combinado, ejercicio aeróbico con bici y ejercicio de pesas y bandas elásticas en un grupo, y en otro grupo ejercicio en casa con una pauta que le marcábamos desde, en este caso, el fisioterapeuta. Este otro estudio, como he comentado, es muy similar, 16 semanas, pero lo llevaban a cabo el personal de las unidades de diálisis con el apoyo del fisioterapeuta externo. Y ya los últimos 2 estudios incluyen la realidad virtual no inmersiva. Este juego, a la caza del tesoro, adaptado por la Universidad Politécnica de Valencia desde el ámbito de la parálisis cerebral infantil, adaptado a que lo pudieran hacer jugando con las piernas el paciente que está conectado a diálisis. Contrastamos en 4 semanas este tipo de ejercicio frente al ejercicio convencional, bicicleta y ejercicio de fuerza combinado. Y por último, como les decía, el último artículo publicado este mismo año, lo que contrasta en un estudio que es crossover, es cruzado, o sea que primero hubo un grupo que hizo ejercicio de realidad virtual y otro grupo no hizo nada, aunque ese grupo que no hizo nada y fue el control, luego le implementamos el programa. Y bien, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué beneficios tienen todos estos programas? Bueno, pues puestos todos los datos en una única gráfica, centrándonos en una prueba, la de levantarse y sentarse 10 veces y medir los segundos, o sea que cuanto menos tiempo el paciente está mejor. Bueno, pues vemos en azul y en un color compacto que los pacientes que realizaron ejercicio de realidad virtual no inmersiva 12 semanas disminuyeron ese tiempo de forma significativa frente al grupo en azul en un color más clarito que son el control, que se mantuvieron o incluso empeoraron un poquito. En la misma gráfica, si vemos el efecto de este ejercicio en 4 semanas, pero contrastado, en este caso el color intenso es realidad virtual y el color más clarito es ejercicio convencional. Pues ambos grupos vemos que disminuyeron el tiempo con 4 semanas de ejercicio. Y luego los 2 últimos estudios en rojo y en verde contrastan en opaco el ejercicio intradiálisis y en el color más clarito el ejercicio en casa. Vemos en los valores iniciales y cómo en el caso de ambos grupos, tanto si lo lleva enfermería como si lo lleva fisioterapeutas, el tiempo disminuye tras, en este caso, 16 semanas, algo que en el control pues no aparece. Viendo en este caso otra prueba, el STS-60. En esta prueba, durante 1 minuto les pedíamos a los pacientes que se sentaran y se levantaran de una silla sin ayuda de los brazos tantas veces como pudieran. En este caso, la mejora implica el mayor número de repeticiones. Pues bien, en el estudio con realidad virtual comparado con el control, vemos que el control se mantiene, incluso empeora, y el de realidad virtual de 12 semanas aumenta el número de repeticiones. En el caso del ejercicio que hacían de 4 semanas de realidad virtual o convencional, tuvo un impacto muy similar. Se mantuvieron o mejoraron algo ambos grupos. Y si vamos al ejercicio que se hace intradiálisis, bien dirigido por enfermería, bien por fisioterapia, ¿qué es lo que pasa después? Pues vemos
que el ejercicio intradiálisis aumenta la cantidad de repeticiones y el ejercicio en casa similar o baja un poquito. Y en el caso del ejercicio intradiálisis dirigido por fisioterapeutas, de nuevo aumenta, y el ejercicio en casa, pues muy similar o una pequeña bajada. Respecto a 6 minutos marcha, este es el test más fácil de ver en los metaanálisis porque es el más común, aunque a la hora de realizarlo en las unidades de diálisis tiene su complejidad. Bueno, pues vemos que la distancia recorrida por los pacientes después de esas 12 semanas de ejercicio de realidad virtual aumenta de forma significativa y en el grupo control disminuye o básicamente se mantiene. En el caso de 4 semanas de ejercicio de realidad virtual también aumenta y si realizamos ejercicio convencional en esas 4 semanas también obtenemos mejoras. Si el ejercicio es intradiálisis convencional durante 16 semanas y lo lleva el personal de enfermería, también aumenta el número de repeticiones y se quedan muy parecidas en el caso de los ejercicios que hacen los pacientes en casa. Y en el caso de que hagamos ejercicio intradiálisis dirigido por un fisioterapeuta, también vemos el aumento y si lo realizan en casa los pacientes, también hay un pequeño aumento que siempre es menor. La velocidad de la marcha, vista en 3 estudios en este caso. Los de realidad virtual, vemos que hay un aumento en el grupo de 12 semanas de realidad virtual no inmersiva y que el grupo control se mantiene o baja un poco. En 4 semanas de realidad virtual no inmersiva aumentamos y también aumentamos si el ejercicio que hacemos 4 semanas es convencional, bici y pesas. ¿Qué ocurre si hacemos el programa instaurado por el personal de enfermería? Que la velocidad de la marcha aumenta. Aumenta en el caso del ejercicio intradiálisis, aumenta también algo si lo hace ese paciente en casa. Y si ya pasamos a la última variable que voy a comentar, que es la calidad de vida relacionada con la salud, medida con el SF36, me voy a centrar en una subescala, la de función física y en el componente físico. Esto lo hemos valorado en un par de estudios y vemos que el caso de la realidad virtual no inmersiva, el grupo experimental aumentó en la función física y aumentó también en el componente de función física. En el caso del grupo control se mantuvo, aunque este grupo partía de base de un nivel superior. Y en este caso, con el componente también se mantiene, no hay ningún aumento. Si vemos cuando implementa el programa el personal de enfermería en las unidades de hemodiálisis, intradiálisis, aumentamos esa calidad de vida en esa subescala y en el componente físico también, y en el caso de realizarlo en casa también hay un aumento, tanto en una subescala como en el otro componente. Por lo tanto, viendo en conjunto, podríamos decir que el paciente renal crónico en hemodiálisis mejora su función física y su calidad de vida relacionada con la salud haciendo ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Cualquiera. Da igual que sea ejercicio combinado, ejercicio que hace en casa, ejercicio de realidad virtual no inmersiva. La realidad es que el ejercicio que impacta y que mejora al paciente es aquel que se realiza. Y en este sentido paso a comentar los consejos de cara a la implementación de diversos programas de ejercicio vista la experiencia de implantar distintas modalidades. Bueno, pues aquí representa la adherencia. ¿Cuántas sesiones hizo el paciente de las que le ofertamos? Y vemos que la mayor adherencia está cuando el ejercicio que hace el paciente es un juego y es el fisioterapeuta quien se lo ofrece. Esas combinaciones son las que generan mayor adherencia. Si estamos hablando de ejercicio intradiálisis o ejercicio en casa, hay una diferencia sustancial si ese ejercicio intradiálisis lo implementa un profesional específicamente dentro de la unidad, en este caso un fisioterapeuta, obtenemos más del 80% de la adherencia. Si es el personal de enfermería que añade a sus tareas esto, con más o menos dificultad, eso supone un 50% de adherencia. Por lo tanto, vemos el impacto que tiene tener una persona dedicada a estas tareas y especialista. Recordar que este personal de enfermería sí que tenía el apoyo para el conocimiento que le falta a nivel de implementación, pero era dentro de sus tareas. Y señalar también que el ejercicio en el domicilio es el que menor adherencia
consigue en estos pacientes. Por lo tanto, el consejo es que haya interdisciplinaridad y que es muy importante tener muy en cuenta todos los factores para conseguir mayor adherencia. En ese sentido, tenemos la suerte en la actualidad, tengo la suerte de liderar un proyecto financiado por el programa Erasmus Plus Europeo y también con financiación nacional del programa Retos, que se denomina Good Renal y que intenta que esa plataforma de realidad virtual que hemos visto que es muy útil para fomentar el ejercicio, no solo trabaje para aumentar esa actividad física y ejercicio, sino también busca el que haya un tratamiento holístico. Viendo la literatura vemos que este paciente necesita apoyo en el consejo nutricional y tienen realmente una afectación psicológica a nivel de depresión, ansiedad, que les afecta. Por lo tanto, pensamos que también un apoyo psicológico para mejorar su bienestar es importante. Y por último, mejorar el estado cognitivo. Así que en los próximos 3 años esperamos que de forma abierta todos los resultados de esta plataforma que empiezan preguntando a profesionales de la salud, a pacientes y a sus cuidadores, los podamos dejar en abierto y cualquier unidad que a nivel clínico en España o en los países participantes, que son 4 en Europa, quieran utilizar esta herramienta, lo puedan utilizar de forma totalmente gratuita. No quiero acabar sin añadir esta frase que creo que es muy gráfica, que me comentó la fisioterapeuta que aparece en la imagen, es Eva María Weber, ya está jubilada, esta imagen es de hace unos cuantos años, y yo la visité en Lund, en Suecia. Ella era una fisioterapeuta renal que había trabajado 30 años con pacientes renales, y yo le dije que en España no había fisioterapia renal en aquel tiempo. Y ahora nos queda mucha, pero entonces era totalmente anecdótico. Y ella me comentaba, bueno, pero es que si no hay fisioterapia en las unidades de fisioterapia, en las unidades de diálisis, los enfermos acaban en silla de ruedas. Y yo cuando voy al hospital diariamente constato que eso es así y estoy segura que ustedes lo pueden constatar también. Así que una reflexión para apoyar todo este tipo de programas y que entre todos fomentemos el incremento del nivel de actividad física de los pacientes. Quedo a su disposición para cualquier pregunta y les dejo mi correo electrónico y también los datos del proyecto Good Renal para que a medida que vayamos subiendo resultados puedan acceder a ellos. Muchas gracias. Hello, I'd first like to thank the organizing committee for inviting me to come and talk at the 51st Congress of the Spanish Nephrology Society. It's a great honor. I also very much enjoy being invited to have a controversy with my dear friend, Professor Eva Segura Orti, on prescribing exercise to a renal patient in dialysis or at home. And I am going to talk about the benefits of at-home programs. So the question is at home or in center, and this is a slide from a recent review that I did showing a number of meta-analyses, and as you see, all the meta-analyses comprised patients doing intradialytic exercise, and 6 of the 11 meta-analyses comprised exercise programs at home. So I am going to talk about is home training efficacious in the next couple of slides. And this is from a systematic review, which was published recently, looking at the effects of home-based exercise in patients on dialysis on walking speed. And as you see, there were a number of studies which didn't actually have any effect. Some just looked at the effects pre and post exercise training, and some also compared the intervention group to a control group. But there were 3 studies that actually did show significant effects on exercise training at home, as you see here. They also looked at the effects of home-based exercise training on strength, and there were several that did have no effect,
But there were the same two large studies in dialysis patients, which did show an effect of exercise training on strength when it was home-based. I'm going to look more closely at this largest study with home-based exercise training, the EXCITE study in Italy. It was 6 months of endurance training, and the population source was 714 patients. Of these eligible, these patients, 296, that is 42%, were actually randomized. And they were randomized to walking, and the duration of the study was 6 months. And this is a slide showing an overview of the dose and intensity of the exercise training. The patients were divided according to their functional capacity level into normal, that is 300 to 550 meters walked at baseline, moderate, low, or very low. And each group had 2 sessions on non-dialysis day. The duration of the training sessions was 10 minutes, and they trained 3 times a week. The training speed and the incremental increase of dose and intensity was different for the different levels of functional capacity at baseline. Just to summarize, these patients walked for 20 minutes 3 times a week at an individualized speed. The effect on walking distance, measured as 6-minute walking distance, was very significant. The exercise training group increased their endurance, while the control group didn't. Similarly, muscle function was increased in the exercise group, but not in the control group. They also saw that there was a dose response, so that those patients with a high adherence, that is, they completed at least 60% of the number of sessions possible, had a better result in the 6-minute walking test as in the sit-to-stand test compared with the patients with low adherence. This is another study, which is actually to date the largest study with intradialytic exercise training in patients on hemodialysis from the UK, called the PEDAL study. And as you see, nearly 2,500 patients were assessed for eligibility, and of these, 379 were randomly assigned, and 335 actually attended the baseline visit, comprising only 14% of the initially screened patients. These patients did intradialytic exercise, cycling, and strength training exercises. The study duration was also 6 months. They did not find any effect on aerobic capacity measured both as VO2 max and 6-minute walking distance or muscle strength. Now I've made this slide as a comparison between 6 months of home-based exercise training versus 6 months of intradialytic exercise patients in patients on dialysis. Note that the EXCITE study comprised hemodialysis and peritoneal dialysis patients. The PEDAL study was only hemodialysis. In the EXCITE study, the walking speed and muscle function was improved, while the PEDAL study showed no improvement in gait speed or muscle function. So is home training acceptable? This shows the participation and adherence to exercise in
patients on dialysis. This is from the review that we did, published in Clinical Kidney Journal this year. And we found that adherence for studies comprising at least 6 months of exercise training was very high. 80% continued to the end of the study if one excludes non-motivational dropouts due to death, transplantation, or illness, while 60% persevered without any exclusions. The attendance rate was at least 60% in most of the long-term studies, so that was a high attendance rate. Now, if we compare the EXCITE and the PEDAL study again, we find certain differences. We've already spoken about the proportion of patients that randomized of those who were screened. And we find that of these that were randomized, 68% completed their exercise training in the EXCITE group, compared with 66% in the PEDAL group. That's very similar as for the control. The difference is that in the EXCITE group, 83% of the exercise sessions were performed, while in the PEDAL group, less than half were performed. So the adherence was much lower, despite the fact that these patients were actually exercising in the dialysis ward. What do patients prefer? Is an important question. Well, when they were asked, this is a study from the US, 73% preferred to do the exercise at home, 33% preferred to do it at a gym, and only 23% preferred to do their exercise training at the hemodialysis unit. This is an interesting study. It's a little older, but it's still very relevant, comparing the effects between exercise, 6 months of exercise on a hemodialysis-free day, but in center, during hemodialysis, or on a hemodialysis-free day at home. And as you see, the in-center off-HD group had the greatest increase, followed by the intradialytic, and the at home had the lowest increase in their VO2 max, but they all had significant increases also compared with the controls. Looking at the withdrawal rate after 6 months, we can see that the off-HD in-center had a higher withdrawal rate compared with the intradialytic and at-home groups. So in the long run, these groups fared better because they were able to persevere. Now, what type of exercise training do patients prefer? Well, this study showed that they preferred combined aerobic exercise, and it didn't really matter what type of aerobic exercise. The most important thing was that something the patients felt they liked doing and could do, together with the resistance training. Why do patients want to exercise? What are the perceived barriers? A majority of patients believe that exercise would be good for them. They feel that improved energy and strength are the most desirable benefits, and this was true for all age groups. Maintenance of independence was another important motivator, as was longevity, that is, to survive. And for those who were transplant candidates, transplant candidacy was also an important motivator and benefit. Improved sleep. The barriers as perceived by patients on dialysis were that 8% just declared they were not interested in exercise. For patients who stated that exercise was too difficult or impossible, the main reasons were feeling too tired, too weak, or experiencing shortness of breath. Inability to design a good exercise program, lack of knowledge about safe exercises, and cost were other important barriers given.
these are other studies, but very similar. Fatigue and low energy levels were very important barriers for patients, and having too many medical problems, feeling sad and depressed, or just plain not interested. Well, we always interact with our patients. So what were the barriers perceived by nephrologists and nurses? They felt that they had lack of time for exercise counseling. They had lack of experience in exercise counseling, and they had a firm belief in low compliance, lack of interest in patients, which we have seen is not true actually. But interestingly, those nephrologists and nurses who had a low level of own physical activity and who were older actually had a feeling of not wanting to recommend exercise training to their patients and not believing that their patients would benefit from it. Other quite important and interesting barriers were that small centers were less prone to provide exercise counseling, and a lack of physiotherapists in the center was also an important barrier. Finally, does home training affect the major SONG outcomes? SONG means standardized outcomes in nephrology, which has been assembled and categorized by a large number of stakeholders, including nephrologists and patients. And they have divided them, categorized them as core outcomes, middle tier outcomes, and outer tier outcomes. And I'm going to discuss a few core outcomes here, namely fatigue, mortality, and cardiovascular. Fatigue studies consistently show that patients with CKD prioritize quality of life, mental health, impact on family, fatigue, and employment. Patients consider these outcomes in making treatment decisions, but they are rarely reported in trials. In fact, both the EXCITE and the PEDAL trial examined fatigue using the SF-36. And interestingly enough, physical functioning and world physical was a primary outcome in the PEDAL trial. Neither of these trials showed any effect of exercise training on any of the items in the SF-36. And this is these are other studies looking at health-related quality of life and fatigue. And although some of the studies did have an effect on anxiety and depression, but they didn't compare the effects between the exercise group and the control group. There's an association between exercise frequency and mortality, and the DOP study, which is a study comprising a large number of centers, showed that both unadjusted and maximally adjusted using age, sex, and a whole summary of comorbid conditions and laboratory values, etc., found that performing at least one session of exercise training a week had a significant effect on decreasing mortality. Another more recent study looking at the number of steps walked on non-dialysis days found that those who walked more than 4,000 steps on non-dialysis days had a better survival compared with those who walked less than 4,000 steps on non-dialysis days. And as you see, there's a very long follow-up. Finally, Greenwood examined the effects of exercise training on non-dialysis, dialysis, and transplant patients on cardiovascular morbidity and mortality, and compared those who did not improve their exercise capacity with those who did improve their exercise capacity, and found that after about 3 years, the groups divided, showing that the improvers had actually a better survival and less cardiovascular morbidity. So to conclude,
exercise training is important. Home-based is acceptable and efficacious, and I think that's very important. I think one needs to add that patients need to have feedback, especially when they have home-based exercise. It should be prescribed by a nephrologist and designed by a physiotherapist and individualized to each patient's needs. It should be monitored regularly. Thank you very much. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes por estas excelentes presentaciones. Antes de lanzar algunas preguntas a los ponentes, recordarles, si no han tenido la ocasión, que tienen la posibilidad de mandar cualquier pregunta que deseen mediante la página de la SEN. En la parte derecha hay como una especie de lápiz en el que se enviará, o pueden redactar aquí la pregunta e intentaremos darle paso a los moderadores para que los ponentes puedan contestar. De hecho, tenemos alguna pregunta, Alicia. Creo que hay alguna pregunta en el... Sí, mira, aquí hay una pregunta para Eva. Eva, nos preguntan qué crees que es necesario para que el ejercicio esté incorporado de manera estable y general en las unidades de hemodiálisis. Bueno, yo si hubiese encontrado la fórmula, pues sería más fácil. Yo puedo decir la experiencia que tengo y lo que nos ha llevado un poquito al proyecto que llevamos ahora de CUT Renal es que tiene que ser muy fácil. Mientras no haya un personal dedicado, un profesional del ejercicio dentro de la unidad de diálisis, creo que hay que buscar algo realmente muy fácil para que el propio personal normalmente de enfermería sea quien muestre ese ejercicio. Por los estudios y un poco en consonancia con lo que ha comentado Naomi, creo que falta informar al personal de las unidades de los beneficios y lo fácil que puede ser implementar un programa muy sencillo para que aumentando ese nivel de actividad física tenga un impacto en el paciente. Yo creo que ese convencimiento del personal de la unidad, y sobre todo me refiero a, por supuesto, a enfermería y a nefrología, porque como ha dicho Naomi, el que prescribe es el nefrólogo, es el primero que debe de estar de acuerdo. Y parece que no a todo el mundo le ha llegado lo bueno que es, lo necesario que es que esos pacientes se muevan más. Así que ese sería el primer paso, educar a la gente de las unidades, darle herramientas sencillas, tanto de valoración como de programas de ejercicio y un poco personalizarlo a lo que la unidad quiera, pueda y, por supuesto, también que el paciente, la decisión del paciente, el que el paciente decida qué prefiere hacer, como comentaba Naomi, si a lo mejor prefieren en casa, prefieren la diálisis, si les gusta más un pedalier, si les gusta más pesas. Y en ese sentido yo tengo mucha esperanza en este tipo de programas que estamos usando, que son juegos, básicamente algo a modo de videojuego para que el paciente en sí no vea como una barrera hacer ejercicio. Por lo tanto, la respuesta no es sencilla, es multifactorial. Está el personal, está el paciente y está la realidad de esa unidad. Y yo creo que la gente que se encarga de organizar a nivel de recursos humanos esa unidad debe de tener en consideración que esto es un exceso de trabajo más y que bueno, solo la buena voluntad del trabajador no puede ser. De alguna forma tiene que haber un reconocimiento para el que se encarga de estas tareas, si no hay nadie contratado, porque al final, bueno, pues el tiempo es limitado. Pero ese compendio de trabajar a nivel de todos los niveles, profesional, el trabajador, el paciente y lo que llaman los ingleses el policy maker, el que organiza aquello para que entienda que es bueno, que da unos recursos porque vamos a tener un impacto en mortalidad, en morbilidad y por lo tanto es una inversión, así que es bastante multifactorial. Ahora mismo esto sigue siendo algo muy aislado en España, pero yo desde los 15, 18 años que llevo viendo qué está pasando, soy positiva en que
en que esto va a cambiar. Ya hay un grupo, el grupo GEMEFER dentro de la Sociedad Española de Nefrología, hay grupo europeo desde hace mucho tiempo, que primero se fundó, en el que Naomi pues, lo lidera desde hace tiempo, está el grupo mundial, muy activo también. Entonces, pues, esto es un secreto a voces que es necesario y estamos ya tardando. Pero bueno, hay que ser multifactorial y considerar todos los aspectos y un poco personalizar en cada unidad lo que se puede hacer. A poco que se haga, será mejor que nada. Yo me quedaría con esa idea. Gracias. Gracias, Eva. Vale, Vicent. muchas gracias. Veo que van entrando preguntas. En concreto, una pregunta para la doctora Naomi Klein, que lo primero que le... Bueno, sorry. The first thing that the person told us is congratulations for your presentation. What measures could we offer to renal patients to improve their adherence at home? Any aspect about security or any precautions? I don't think it's so important whether they, in a sense, whether they do it at home, in centre, during dialysis, before dialysis. I think what it's very important, in fact, to get patients to actually do exercise, because obviously only 8%, and that's one of the studies I showed, didn't want to do exercise. And my experience after having worked with exercise training for 25 years, I think, is that people want to exercise. Very few people say they don't want to exercise unless they're too ill to do it. But I think as professionals, we project our ideas that they're too weak or too frail or not interested or that we can't be bothered onto the patient. So I think the most important thing is to get everybody in this case, a dialysis ward, to agree that exercise training is a very important part of treatment, just as important as taking phosphate binders, just as important as giving EPO, just as important as having enough dialysis, hemodialysis, not to skip dialysis sessions, etc. So that the whole unit, all the doctors and the nurses, really believe that exercise training is an integral part of treatment, then this will show in the patient's interest and adherence, so that every time we have our rounds with the patients, when we meet them, it's part of our questions. How is your appetite? What's your physical activity? How often do you train? What do you do? So we ask them this, and this, by asking them, we show them that we think it's important. Because if we don't ask, we show that we don't think it's important. But the nurses believe it's important, that they also ask the patients. We are very fortunate because we've worked with this for a long time, so that we now have 4 physiotherapists in our department totally, not only for the hemodialysis, they don't all work full time, not only for the hemodialysis patients, but for all patients. So that and I also think that's very important, that actually people who are professionally trained to administer and prescribe exercise training do this, because we as doctors or nurses, we don't know exactly how to prescribe it, so that it's safe and the patients feel secure. And I think that's very important. We use the Borg scale of perceived exertion, the rate of perceived exertion, and never let the patients train at too high a level of intensity, so that it is safe, whether they do it at home, before dialysis, or during dialysis. So in a sense, I don't want to argue against doing it during dialysis, or in our case, we do it pre-dialysis. We have a gym adjacent to a dialysis department. But I think it's very important that it's integrated in our
treatment philosophy, and then we're going to get high adherence. But I do think that for many people, doing it at home can be quite a nice thing to do, especially for older people. Because some patients feel too tired or too unstable somehow to do it during dialysis. And it's also an added burden for the staff to a certain extent, can be, you need more personnel. So I think one should have alternate possibilities at a dialysis unit. Thank you very much for your answer. Alicia, creo que hay alguna pregunta más. ¿Tienes Sí. acceso? Vale. A ver, Guillermina nos pregunta, ¿cómo habéis conseguido integrar un fisioterapeuta en hemodiálisis? Bueno, Eva, como es fisioterapeuta, no te va a poder contestar respecto a esto. Podemos contestar Vicen y yo, que somos los nefrólogos que estamos con línea abierta. En nuestro caso, que es el Hospital de Manises, te diré, Guillermina, que no tenemos fisioterapeuta integrado en la unidad, que los fisioterapeutas que colaboran con nosotros son los del equipo de Eva Segura, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que vienen a implantar programas para medir los efectos de las diferentes medidas que vamos explorando para facilitar el ejercicio intradiálisis. Y Vicent, no sé cuál es su experiencia respecto a los fisioterapeutas. Bueno, nosotros al principio estuvimos trabajando un poco con los consejos del departamento de fisioterapeuta. Finalmente nuestro trabajo lo estuvo asumiendo un personal de enfermería especializado y ahora pues hemos encontrado un pequeño recurso y disponemos de un fisioterapeuta con una dedicación parcial. Llega a ser un 30% de su jornada, pero ya nos sirve un poco pues para poder llevar a cabo o mantener estos programas que por otra parte pues sí que es cierto que a medida que va pasando el tiempo pues son más dificultosos, pero bueno, ahí continuamos. Hay otra pregunta que lanza la doctora Marta Arias, la lanzo un poco a los dos ponentes. When and what functional test would you recommend to those who have no experience? Well, I think probably the 6-minute walk test is one of the best. I just was an opponent to a physiotherapist in Belgium, and he showed that the 6-minute walk test is a very, very good test to do in many ways. Regarding the functional testing, I think there is something that is not done yet, which is a recommendation of a core set. Let's say a small group of functional testing measures. The one that just commented Dr. Klein, the 6-minute walking test, is the most common one. In 2010, I published a meta-analysis in Nephrologia, and it was the only physical function test that I could meta-analyze because it was the most common. In my personal experience, patients, when they are not so happy about exercise, maybe when they are already convinced exercisers, they are happy with the test. But if they are not so convinced, that could be a barrier because it takes some time. Is that before the dialysis session? In our case, is the physiotherapist the one testing it, and they feel that they are losing time from the session, or they can delay the entrance. So I think it's something that is still to be answered. For example, the SPPB, Short Physical Performance Battery, the Time Up and Go, the STS, there are many tests. I would recommend for whoever that wants to start testing as a new thing, first to check for those tests that are reliable, that are published, are reliable, because we have really problems when we want to meta-analyze because everyone is using different tests. But probably in the following years, the working groups, the EuroRIS-CKD, or maybe the Greg's group or the Spanish one, we should try to recommend a battery, a minimal battery, let's say. And I would say also that if it's something that can be done intradialysis, we have been trying with the strength training there,
the strength testing, sorry, is something that is easy to perform and the patients are there. So it's not an easy answer, but the truth is that it's true that the 6-minute walking test is the one most recognized, most mainly used in many articles, but probably we should think deeper about what to recommend. The EuroRisic group published a supplement in the CKJ journal recently, making a broad review of all the tests, and there are many, but probably there are too many. We need to go to a core, and this probably should be discussed in working groups of different stakeholders. Also listening patients, if they are happy to perform these tests, nephrologists, physiotherapists, nurses maybe. So that is still, I think, to be solved, I think. Okay, Naomi, it's your time. 1 minute, please. I don't think it's a good argument that patients don't want to do the test or it takes time from dialysis. We send them to all sorts of investigations, X-rays, CTs, and they do that. I think if we think this is important, we should give it time. And so I don't think that's a good argument, but I do agree with Eva that we need to decide on a good battery of tests. I'd also just like to say that the hand grip strength is not a good test of physical function. It's a good test of malnutrition. And yeah, that's all I wanted to say. Muy bien, pues muchas gracias a mi moderadora, a los ponentes. Thank you very much, Naomi. Gracias, Eva. Esperemos que entre todos hayamos podido concienciar un poco más de la importancia del ejercicio físico, que esta pérdida de capacidad funcional sí que es una verdadera pandemia en la línea de lo que vamos pasando estos últimos años. Muchas gracias a todos por ajustarse al tiempo y gracias a la SEM por permitirnos, en especial al Grupo GMFR, poder participar en esto. Thank you very much. Gracias a todos y enhorabuena. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a las dos. Gracias, Vicente.